Buenas tardes a todas y a todos. Realmente nunca pensé que terminase haciendo algo parecido a esto. Siempre nos gusta estar en nuestro hábitat natural, aquel donde trabajamos o donde convivimos habitualmente, donde nos sentimos a gusto, nuestra zona de confort. En ese lugar, razonablemente controlamos las variables de actuación de nuestra vida. De pronto, viene un bicho con nombre de centurión romano y pone patas arriba nuestras vidas, nuestros trabajos, nuestras economías, nuestra salud. De hecho, a mí me pone hablando aquí con vosotros desde una sala de mi casa, con mis hijos detrás de la puerta para ver qué demonios está diciendo papá. Es todo muy complicado y desde luego yo no voy a banalizarlo. De hecho, me gustaría empezar diciendo algo porque estoy seguro de que puedo hablar en nombre de toda la Fundación Renovables, de todo el patronato, de todos los socios, de todo el personal, de todos los simpatizantes y aún más estoy seguro de que en nombre de todos los que trabajamos en España alrededor de la energía, en unirnos para dar un abrazo enorme, enorme a todas aquellas personas que han perdido algún familiar o alguna persona querida estos días o que están sufriendo desde los hospitales o desde su casa por el maldito coronavirus. Y es más, me consta que alguno de ellos, muchos de ellos, viendo precisamente esto, por lo cual he recibido un abrazo enorme de toda la familia de la energía. Todos estamos muy pendientes de las redes sociales estos días, pues el confinamiento doméstico parece que nos orienta tanto a las ventanas que nos muestran la calle que no podemos pisar, como a las ventanas de nuestros dispositivos, de nuestros teléfonos, de nuestros ordenadores. Y eso hemos pensado en la Fundación Renovables, que es una oportunidad para seguir haciendo comunidad energética. Fuera de una situación como la que vivimos, se nos hace muy difícil entender que personalidades tan relevantes de nuestro país participasen en un evento como este desde su casa. Sin embargo, lo que tienen este tipo de crisis es que nos muestran que realmente estamos todos en el mismo barco, mucho más conectados de lo que pensamos. Por eso siempre supimos que este evento iba a ser un éxito. La primera persona con la que contamos para participar fue la ministra Rivera, a la que le encantó la idea y apostó por participar desde el primer momento. Sucede que, como todos conocemos, son tiempos muy complicados y nos advirtió ya desde el primer momento que no sabía exactamente si estaría disponible esta tarde. Esto mismo sucedió con la secretaria de Estado, que ayer mismo tuvo que cancelar su participación, que estaba prevista para hoy con nosotros. En ambos casos, comprometidas con la idea y no descartamos en absoluto que participen más adelante. Pues me temo que una temporada más de confinamiento nos va a quedar. Sí que estarán con nosotros 4 figuras muy relevantes del sector energético del país. Por un lado, Joan Groizar, director general del IDAE, uno de los motores principales de los novedosos cambios sociales y regulatorios que se están produciendo. Participará con nosotros José Bogas, consejero delegado de Endesa, primera compañía eléctrica de nuestro país. Participará con nosotros también desde casa Natalia Fabra, probablemente la economista más reconocida en España en el ámbito energético, y nuestro presidente Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables, con un currículum energético igualado por muy pocos. La dinámica del evento será la siguiente. Durante esta semana hemos recibido un montón de preguntas, sobre todo en nuestro correo electrónico, para nuestros invitados, de las que trasladaremos buena parte de ellas. Ya adelanto mis disculpas porque es imposible presentarlas todas, entre otras cosas porque alguna nos ha llegado hasta hace prácticamente 15 o 20 minutos y hay gente que incluso nos ha enviado listado de preguntas. Entonces, bueno, más o menos creemos que en la selección acoge prácticamente la totalidad de las cosas que nos iba preguntando cada uno de las personas que se interesaron. Cada 15 minutos irá entrando cada uno de los invitados, probablemente con el director del IDAE tardaremos un poquito más, pues tendrá el encargo de contestar algunas de las que estaban previstas para la secretaria de Estado. Y antes de empezar, sí, me gustaría deciros que tenéis que comprender que no solo estáis vosotros en casa, no solo están los invitados en casa,
también está en casa todo el equipo de la Fundación Renovables, al que agradezco pública y personalmente su esfuerzo para sacar esto adelante hoy, y igualmente ruego de forma muy encarecida que entendáis los posibles problemas que seguro pueden surgir, porque esto es absolutamente en directo. Haremos lo que podamos. Vamos a dar entrada al primero de los invitados de hoy, Joan Gruizar. Joan, ¿andas por ahí, seguro? Muy buenas, ¿cómo Muy buenas. estamos? ¿Qué tal? Bueno, primero, muchísimas gracias por participar con nosotros en este evento tan especial, en un momento tan complicado. ¿Cómo está llevando Joan Gruizar el confinamiento desde Madrid, tan alejado de su casa de Palma? Pues bueno, lo primero, agradeceros a la Fundación Renovables esta iniciativa que nos ayuda a todos, ¿no? Pues a pensar en otras cosas, no solo en lo urgente, no solo en esta sobredosis de información, de datos constantes que venimos viendo en medios y en redes sociales, sino que dedicar nuestra capacidad y nuestra atención pues, a otro tipo de cuestiones también importantes, ¿no? Por tanto, lo primero, gracias por poder participar. Y la verdad que a nivel personal, bien, intentando mantener la rutina, ¿no? Entre trabajo, ocio, contacto social, aunque sea a través de videoconferencias y llamadas, también ejercicio, intentando con el confinado espacio de un pequeño piso de Madrid. Es verdad que los próximos días va a costar un poco más, ya lo decía esta mañana el doctor Simón, pero hay que seguir haciendo caso a las autoridades sanitarias, ayudar a nuestro sistema de salud y seguir quedándonos en casa, ¿no? Por tanto, aquí estamos aguantando y aguantando lo que haga falta. Sí, bueno, desde luego es difícil para todos. Es conocido el giro de actuación, porque hablas personalmente, pero también en el ámbito del trabajo que te toca a ti, de dirigir el equipo que te toca a ti en el IDAE. Es conocido que en este último periodo, tanto en el que estabas como director de Renovables, como ahora como director general de la casa, ha habido un montón de proyectos energéticos muy centrados en el consumidor, siendo seguramente el más conocido el del autoconsumo. ¿Crees que afectará la situación que estamos viviendo al trabajo del equipo del IDAE en estos desarrollos? Hay muchísimos proyectos que tenéis, que me consta que están en marcha. ¿Podemos confiar en que si en el escenario futuro el Ejecutivo, que no va a haber, ahora todo parece que tiene otras prioridades, ¿cómo crees que se abordará esto desde la casa que tú diriges? Bueno, es verdad que el conjunto del Ministerio y nosotros en la parte que nos toca está trabajando sin pausa para hacer seguimiento de la situación actual. Lo urgente, es aplanar la curva, es mantener la seguridad del suministro, es proteger a los más vulnerables y eso es la prioridad. Pero es verdad que mientras tanto el trabajo del IDAE continúa, ¿no? En muy poco tiempo, en esta semana, hemos conseguido hacer que el IDAE esté plenamente operativo, casi plenamente operativo en lo telemático. Entonces, todo lo que es la información que proporcionamos a la ciudadanía, la gestión de las líneas de ayuda, e incluso la participación en actividades, actos públicos y demás, como este en el que participo hoy. Tenemos otro el lunes, por ejemplo, ligado a formación profesional en los ámbitos de energías renovables, en el que también participaremos telemáticamente. Continuamos operativos, ¿no? Y a nivel técnico también. Por tanto, seguimos trabajando. Evidentemente, las cosas que vayamos sacando o teniendo listas habrá que ponerlas en pausa en el congelador hasta que se solvente, se levante esta situación excepcional, pero el trabajo sigue ahí, las cuestiones importantes siguen ahí y las seguimos avanzando sin duda a nivel técnico. Bueno, si te parece, Joan, vamos a empezar a hacerte preguntas de las que nos ha ido enviando la gente durante esta semana, ¿vale? Mira, pregunta Paloma García desde Madrid. ¿Contempla el Gobierno alguna medida de apoyo a los empresarios damnificados por la crisis del coronavirus desde la modificación de la tarifa eléctrica y no solo a los consumidores en riesgo de exclusión? ¿Existe la posibilidad de que se modifique a corto plazo la fiscalidad en la factura, impuesto al vecino? Bueno, como sabéis, la prioridad, la primerísima urgencia ha sido, primero, blindar, proteger a los más vulnerables, y eso es lo primero que salió ya en el Real Decreto Ley de Medidas Económicas y Sociales aprobado en el Consejo de Ministros esta semana. Se está trabajando ya, y así lo ha explicado la vicepresidenta para la Transición Ecológica, en ampliar el bono social, en ampliar esa protección a otros perfiles vulnerables, digamos, que no encajaban hasta ahora en la definición que había para el bono social. Se ha ampliado también la vigencia del bono social. Toda aquella gente cuyo bono social fuera a caducar en los próximos meses
se ha prorrogado hasta pues, finales de este año, y hoy mismo se publicaba en el BOE una medida destinada sobre todo a las grandes empresas, a las grandes industrias, en el que se paralizaba, se suspendía el servicio de interrumpibilidad para garantizar que en esta situación actual toda la cadena de valor, toda la industria pueda seguir funcionando sin ningún tipo de interrupción ni ningún tipo de dificultad en cuanto a su suministro energético. Estas son las medidas que se han tomado hasta ahora, pero sabemos que es una situación dinámica que se está monitorizando día a día, hora a hora, si me apuráis, y por tanto pues, se irán tomando aquellas medidas que sean necesarias en cada momento y cuando tengan sentido y aporten realmente en esta situación de alarma, ¿no? Es verdad con carácter general, y la pregunta también comentaba cuestiones de cambios fiscales. Antes de esta situación de alarma se estaba trabajando, y ahí sigue ese trabajo, de una revisión global de la fiscalidad en España. Sabéis que en España no hemos avanzado en fiscalidad verde tanto como otros países, y es una de las grandes tareas pendientes. Eso sigue ahí y habrá que seguirlo trabajando durante y después de esta situación. Y luego recordar, ¿no? Tenemos pendientes, y así lo ha explicado el presidente del Gobierno, unos presupuestos de reconstrucción cuando acabe toda esta situación, y por tanto la fiscalidad energética, la fiscalidad verde en toda esta etapa de reconstrucción será una función clave, ¿no? Por tanto, a corto plazo de las urgencias, lo imprescindible en cada momento para que pueda funcionar todo, podamos ir aplanando la curva del virus, y mientras tanto ir trabajando en lo no urgente pero sí importante que podamos poner en marcha una vez acabe esta situación. De hecho, como te puedes imaginar, no sé si, no podría decir el porcentaje, pero te aseguro que el 70 o el 80% de las preguntas que han venido para la administración tienen que ver, bueno, y para el resto de ponentes, tienen mucho que ver siempre con el virus. De hecho, nos pregunta José Luis desde Madrid, ¿cómo va a priorizar el gobierno lo urgente con lo imprescindible? ¿Cómo se concilia atacar la urgente situación tan terrible con la pandemia por el virus del COVID-19, con la necesidad imprescindible de mitigar el cambio climático que también se nos lleva por delante? ¿Crees que esto puede hacer perder el foco a la gente del problema del cambio climático? Está claro, y es una de esas situaciones del libro, ¿no? Donde tenemos lo urgente y lo importante. Lo urgente lo tenemos claro, y creo que como país estamos siendo capaces de responder de forma muy coordinada a esta situación. Tenemos que doblegar la curva, tenemos que proteger a los más vulnerables, tenemos que asegurar que hay un país que valga la pena vivir al día siguiente del levantamiento de este estado de alarma, pero es verdad que lo urgente no se puede llevar por delante lo importante, ¿no? La crisis climática sigue ahí, y hay que recordar que cuando hablamos de la crisis climática no hablamos de una cuestión solamente ambiental, es una crisis social, es un problema regresivo. El cambio climático afecta sobre todo a los más vulnerables, ¿no? Por tanto, para darle la vuelta a la tortilla, yo creo que esta situación que estamos viviendo demuestra que como país, ante una crisis, somos capaces de articularnos, de movilizarnos en todos los ámbitos, que sabemos tratar una crisis como tal si la reconocemos. Y también es verdad que nos está ayudando a valorar qué es lo importante y qué es lo superfluo, ¿no? El valor que le estamos dando pues, a la vida realmente, a la salud, al bienestar, al estar en buenas condiciones físicas. Y eso son lecciones que no tendríamos que olvidar cuando acabe esta etapa. Yo sinceramente creo que de esta crisis saldremos con una determinación reforzada para enfrentarnos a los grandes retos que tenemos como país. La crisis climática es uno de sus principales retos. Y como también decía antes, ¿no? Luego tenemos que hacer todo un trabajo de reconstrucción nacional, el sector público, pero también el sector privado. Y yo francamente creo que la transición energética bien orientada es una oportunidad para reforzar eso, para reforzar la industria, para ganar competitividad, para generar puestos de trabajo que sean sostenibles en lo social y lo ambiental. Y por tanto, todo eso habrá que tenerlo muy presente en esa fase de reconstrucción, ¿no? Yo creo que una cosa no quita la otra, y si mantenemos ese foco, creo que podemos seguir atajando el cambio climático una vez hayamos pues, superado este primer momento de urgencia de crisis. Desde luego tiene que haber un día después de todo esto, y ese día después los que estamos en el ámbito de energía volveremos a hablar otra vez de muchas cosas, de muchos temas recurrentes que algunos todavía no están resueltos. Por ejemplo, pregunta Felipe desde Asturias, ¿qué opinión le merece la transformación de antiguas centrales de carbón a plantas de biomasa, especialmente en regiones mineras en transición de nuestro país? En Europa hay algunas organizaciones que empiezan a considerar la biomasa como energía no renovable.
¿Cree que se acabará pagando derechos de emisión en las plantas térmicas con biomasa? Algo, por lo menos ya no hablamos del coronavirus. No, pues efectivamente, y además ligado con lo que justo terminaba de decir antes, ¿no? Esta parte más social, más industrial, más económica de la transición energética. Como sabéis, una de las prioridades que nos hemos marcado en política energética es toda la estrategia, toda la visión de transición justa. La transición energética no puede dejar a nadie atrás, si no, no sería una auténtica transición. Y lo estamos articulando a través de los llamados convenios de transición justa en cada uno de los territorios. Inicialmente los que están viendo cierres o previsiones de cierres de centrales a corto o medio plazo, pero evidentemente es una cuestión que tendrá que avanzar a todos aquellos ámbitos de transición que vayamos viendo en nuestro país. ¿Cuál es precisamente el objetivo de estos convenios de transición justa? Es un trabajo participativo, es un trabajo que se hace con el territorio, que se hace desde lo técnico, desde lo social, desde la administración pública y, por tanto, contestando a esta pregunta, ¿no? Precisamente ese trabajo en torno al convenio de transición justa es lo que nos permite determinar cuál es la situación óptima desde el punto de vista energético, económico, pero también social, de creación de empleo en el territorio en cada sitio, ¿no? Y la biomasa, con carácter general, yo creo que tiene un potencial enorme en nuestro país. Así lo hemos plasmado en el PNIEC, en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Y la biomasa aporta generación renovable gestionable, aporta firmeza, aporta empleo en el territorio. Y lo que hay que ver es la forma más óptima de aprovecharlo. Hay países de nuestro entorno que lo que han hecho es eso, es reconvertir centrales de carbón en centrales de biomasa. Hemos estado viendo números en este trabajo y parecía que según cómo se hacía podría salir más caro eso que hacer una central de nuevo de biomasa. Por tanto, hay que ver cuál es la solución más óptima que realmente dé respuesta a las necesidades sociales y las energéticas. Y luego, para responder a la otra parte, la pregunta planteaba la cuestión de las emisiones, ¿no? Y la biomasa no puede ser, es decir, no arreglamos nada si la biomasa que quemamos es una cosa que importamos del Amazonas o de la otra punta del planeta. De hecho, la propia Directiva de Renovables, la que se aprobó recientemente en el último paquete europeo, plantea ya una cosa un desarrollo muy detallado de lo que se llama la sostenibilidad de la biomasa y te define, bueno, pues qué emisiones de CO2, qué distancias, qué criterios tiene que cumplir la biomasa para ser considerada sostenible. No se trata tanto de si tiene que pagar o no derechos de emisión de CO2, sino que los proyectos de biomasa que se planteen ya partan desde cero con ese criterio de sostenibilidad. ¿Cuál es la sostenibilidad? Pues que tengas recurso suficiente y sostenible en el entorno próximo, en el entorno cercano, que además a su vez eso seguramente es lo que genere más empleo y más valor añadido a la economía local. Si yo tengo una planta de biomasa bien dimensionada para el entorno, puedo aprovechar, puedo gestionar bien los bosques, la masa forestal de ese entorno, o los residuos agrícolas, por ejemplo, de ese entorno, puedo aportar valor y no genero una dinámica de tener que importar biomasa de otros sitios que al final lo que hace es empeorar cuestiones ambientales, además de sociales y económicas, ¿no? Por tanto, biomasa, muchísimo potencial en nuestro país, en lo ambiental, en lo social, en lo económico, pero hay que hacerlo bien y estudiarlo caso por caso y siempre contando con el territorio. Caso por caso, si el 70% de las preguntas dirigidas a Joan Groisart tenían que ver con el coronavirus, el 25%, por dejar una parte al resto del mundo, tenían que ver con el otro gran tema del sector energético sobre Vidae, que es la implantación del autoconsumo, ¿no? Pregunta Manuel desde Madrid. ¿Cuándo podemos confiar en que la legislación española del autoconsumo colectivo permita un reparto dinámico de los excedentes? Creo que no es la primera vez que te hacen esta pregunta, ¿verdad? Efectivamente, como sabéis, el autoconsumo es una de las cuestiones que ya poco después del cambio de gobierno, ¿no? De las primeras medidas que la ministra Rivera puso encima de la mesa fue el Real Decreto Ley 15 de 2018, que creo que podemos estar de acuerdo que fue un cambio, un giro copernicano a la política energética de este país, poniendo el autoconsumo, no solo eliminando las trabas que había hasta ese momento, sino abriendo nuevas puertas, ¿no? Y ahí está, pues, precisamente el autoconsumo colectivo. De las primeras cosas que pueden salir cuando en política energética, cuando acabe este estado de alarma, es un paso más en el autoconsumo colectivo, que va a ser el llamado, le vamos a llamar el reparto horario, es decir, pasar a una especie de reparto que no es todavía el dinámico, va a ser una mejora sobre el reparto actual, va a ser un reparto que va a permitir fijar un criterio para cada hora del día, para cada hora del año. Para explicarnos,
Si yo tengo un edificio público que sé que funciona de 9 a 3, de 9 a 4, entre semana y los meses de invierno, por ejemplo, yo a priori puedo definir que cuando ese edificio público está funcionando, pues las placas solares que se instalen las aproveche la energía ese edificio público, y que por las tardes, en fines de semana y el mes de agosto, por ejemplo, esa energía puede ir al 100% a las viviendas sociales o aquellos edificios en su entorno que puedan compartir, puedan formar parte de ese autoconsumo colectivo. No es todavía un autoconsumo, un reparto puramente dinámico que responda de forma activa a los consumos, pero sí que te permite en estos casos donde tienes muy tasado, muy diferenciado los perfiles de consumo, adaptarlo muchísimo más. Esto, como digo, este reparto horario está prácticamente listo para salir en el momento que se levante este estado de alarma. Lo que es evidente es que ahora mismo, pues, este tipo de cambios no podemos tener a las distribuidoras distraídas cambiando sus programas internos, tienen que estar focalizadas en mantener el suministro, como decía, y en garantizar esas condiciones óptimas, ¿no? En cuanto al autoconsumo dinámico, vamos a tener que seguir avanzando y va a ir ligado también al desarrollo de las comunidades locales de energía, las comunidades de energías renovables, que vamos a tener que incorporar en nuestro ordenamiento jurídico pronto, porque forma parte de la transposición de directivas, ¿no? Pero como respuesta corta, justo cuando acabe este estado de alarma, podremos ya avanzar en esa mejora del reparto del autoconsumo colectivo en nuestro país. Pues espero que sea pronto, porque será un doble motivo para alegrarnos, que se haya acabado y que efectivamente se implemente. También sobre autoconsumo pregunta Juanjo desde Totana. Tengo mi instalación fotovoltaica desde hace 3 meses en funcionamiento, pero no he podido empezar a compensar mi energía sedentaria. En las asociaciones nos dicen que a principios de marzo las comercializadoras deberían haber empezado a compensar la energía sedentaria. ¿Habrá algún mecanismo para que los excedentes no compensados hasta ahora puedan aplicarse a mi factura cuando empiece a compensarse? Vale, esto sí que es una cuestión muy, muy relevante. La señal se mandó en octubre de 2018 con el Real Decreto Ley 15, y luego, pues, efectivamente, el desarrollo técnico, el desarrollo normativo de esa normativa, pues, ha llevado un tiempo, ¿no? El principal mensaje es: ya está plenamente desplegada la normativa sobre el autoconsumo, sobre la compensación simplificada, ya están todos los mecanismos de información listos para permitir esa compensación simplificada. De hecho, hay comercializadoras que ya hace meses que están aplicando esa compensación, ¿no? Lo que también es muy importante recordar es que lo que está regulado en mucho detalle es el precio al que se tiene que compensar esa energía en el caso de las comercializadoras reguladas, el PVPC, el mercado regulado, y que, sin embargo, en el mercado libre, es decir, las comercializadoras de libre mercado, ese precio de compensación pues queda a lo que se pacte entre las partes, lo que forme parte de ese contrato, que podrá ser más o podrá ser menos de lo que aplique en el caso regulado, ¿no? Por tanto, yo lo que plantearía o recomendaría en este caso concreto es hablar ya con su comercializadora en este momento, y preguntar por qué no se está aplicando, porque la información, los procedimientos, los sistemas ya están habilitados, ya está todo en marcha para permitir esa compensación. Y, oye, si la comercializadora con la que está actualmente no está en disposición, no está dispuesta a aplicar esa compensación, pues valorar un cambio de comercializadora, porque, como digo, hay muchas que ya lo ofrecen, las de referencia, las reguladas por obligación, por imperativo, pero muchas de libre mercado porque también lo han hecho, pues, una propuesta de valor adicional para sus clientes, ¿no? Por tanto, ya a día de hoy se plantea esa compensación, es viable, y lo que hay que hacer es encontrar la mejor oferta. Igual que hasta ahora buscábamos la mejor oferta para pagar lo menos posible en la factura de la luz, habrá que encontrar ahora la mejor oferta que, además de cobrarme lo menos posible, me valore lo mejor posible esa energía excedentaria. Eso sí que sería ser un cliente activo, desde luego, un consumidor activo. Pregunta Felipe González Coto desde Gijón. Existe un debate últimamente sobre la necesidad o no de las nuevas subastas en nuestro país. ¿Cuál es su opinión al respecto de las nuevas subastas? ¿Está de acuerdo con los actuales mecanismos de subasta por potencia? ¿Veremos subastas en 2020? ¿Qué decisión se va a tomar finalmente? Esto, bueno, esto estaba más planteado para Sara, pero bueno, en cualquier caso, ¿qué va a pasar con las subastas, Joan? Es pregunta múltiple, pero bueno, Por en eso, torno por eso la he concentrado en una sola. ¿Qué va a pasar efectivamente. con las subastas a partir de ahora? En cuanto a las subastas, estamos haciendo todo lo posible, incluso en este estado actual, para que haya subastas de renovables dentro de este año 2020. Como sabéis, el PNIEC, el Plan de Energía y Clima, empieza en 2021 y plantea un crecimiento sostenido de renovables desde el 2021 al 2030.
y por tanto, para que eso sea viable, dentro de este 2020 debería poder haber ya subastas. Creemos que sí que son necesarias, primero para ordenar ese desarrollo. Queremos que el desarrollo de renovables en nuestro país sea escalonado, dé visibilidad a toda la cadena de valor, a toda la cadena productiva, para no ir funcionando con picos que lo que hacen al final es encarecer cuando hay mucha demanda y por tanto encarecer los precios y luego pues cargarse las capacidades industriales cuando hay esos valles. Segundo, aunque hay mucho proyecto teóricamente en tramitación, lo que hemos visto estos últimos años es que realmente cuando se ponen en marcha es cuando hay subastas. Aunque técnicamente sean viables ya los proyectos, hay una cuestión de dificultad de financiación. Y precisamente lo que queremos con las subastas es que todos los actores, desde el pequeño promotor hasta la gran utility, todas ellas puedan desarrollar renovables tranquilamente. No solamente aquellas empresas que ya tengan acceso a capital barato porque forman parte de un gran grupo integrado o tienen un grupo de un fondo de inversión detrás o lo que sea, ¿no? Entendemos que tiene que ser un mercado competitivo con muchos actores que compitan y creemos que las subastas dan esa base para que todo el mundo pueda competir. Y la otra mitad de esa pregunta iba ligado al tipo de subastas, ¿no? Y si estamos de acuerdo o no. Y lo que estamos valorando es, o lo que estamos trabajando es un cambio en el sistema de subastas, un cambio para que las subastas se parezcan más a los sistemas de los países de nuestro entorno, que sean más sencillas, menos complejas y por tanto pues sean, como lo que decía antes, ¿no? Den puerta a participar a más tipos de actores, más actores distintos y por tanto haya más competencia. Subastas que tengan en cuenta que la eólica y la fotovoltaica ya son más baratas que el mercado y por tanto ese ahorro se pueda trasladar a los consumidores y por tanto bueno, pues un sistema de subastas que requiere una serie de cambios comparado con lo que teníamos hasta ahora. Vamos a cambiar de turno, ya te adelanto que solo nos quedan 3 preguntas. Ya te dije que contigo íbamos a ser un poquito más extensos porque te tocaba doble faena. Pregunta Carmen desde Valencia. ¿No cree que sería oportuno defender desde el IDAE la inclusión en los planes de estudio en primaria y secundaria de temáticas más exhaustivas sobre el cambio climático? Lo que estudian los niños en muchos casos está desfasadísimo e incluye muy poca educación ambiental. Pregunta muy, muy interesante. Totalmente. Aquí hay 2 cuestiones, ¿no? Yo creo que la educación ambiental no es solo para los más jóvenes. Creo que todos, en todas las generaciones, tenemos mucho que aprender en educación ambiental, incluso aquellos que llevamos pues, años o nuestra carrera profesional destinándonos, ¿no? a las cuestiones ambientales o de energías renovables. Pero por otra parte es fundamental, es absolutamente fundamental que en todos los sistemas educativos, desde los más pequeños hasta el ámbito universitario, incluya la perspectiva ambiental, la lucha contra el cambio climático y con carácter general, el cambio de modelo que necesitamos para ser más sostenibles, ¿no? Yo creo que el movimiento Fridays for Future, por ejemplo, ha demostrado el papel y la fuerza que tienen los jóvenes, no solo por estar concienciados, sino hablando coloquialmente, ¿no? La matraca que pueden dar en casa, el papel de sensibilización que pueden ejercer en casa y ejercer ellos de educadores también, y por tanto es fundamental. Me consta que los compañeros de los ministerios competentes, tanto de educación como de universidades, están al tanto, están dispuestos y están valorando en sus propuestas de cambios educativos ese carácter transversal de la cuestión ambiental, que ahí también se ha visto muchísima movilización de los profesionales de la educación ambiental en estos últimos tiempos. Por tanto, bueno, de nuevo, a la que volvamos a un sistema un poco más relajados después de este estado de alarma, la transversalización de la cuestión ambiental en todos los ámbitos educativos va a ser otro tema clave también. Nos preguntan algo muy concreto que no sé exactamente si afecta a ti o afectaría a la secretaria. Bueno, en cualquier caso, nos preguntan desde Alianza Mar Blava, que la conoces segurísimo por tu ocupación anterior, seguro. El 4 de enero caducaba la concesión del pozo petrolífero Montanazo D, conectado a la plataforma Casablanca, frente al delta del Ebro. ¿Se va a realizar estudio de impacto ambiental antes de decir si se prorroga o no? No sé si esta pregunta exactamente la puede contestar el director del IDAE, pero aquí la lanzamos y tú nos dirás. No, pues yo la recojo, la tendré que trasladar a los compañeros. Entiendo que ya ni siquiera del todo en Secretaría de Estado de Energía, sino más bien
Secretaría de Estado de Medio Ambiente, al final es el órgano ambiental el que determina, pues, según la normativa ambiental española y europea, ¿no? Cuándo aplica, cuándo no, los estudios de impacto ambiental. Por tanto, me apunto, me llevo esta pregunta y la traslado a los compañeros en todo caso. Venga, muy bien, con el compromiso de que la contesten públicamente para que después no nos digan que en la Fundación no hacemos nuestros deberes. La última pregunta. Pregunta sobre un poco el contenido final de esta pregunta. También ha habido un montón de ellas y algunas que eran también para la secretaria, pero creo que el contenido puede incorporar a muchas de las que venían. El IDAE, pregunta, es José María desde Crevillent. El IDAE ha firmado un acuerdo con una cooperativa de aquí para desarrollar una comunidad energética. En esta somos muchos los productores que invertimos en su día en fotovoltaica, salimos algo escocidos. ¿En qué es diferente esto de las comunidades energéticas? ¿Cómo pueden confiar los ciudadanos en que no volverá en el futuro la inseguridad jurídica? Mira con qué pregunta te dejo cerrar ya. Bueno, para empezar el comentario, ¿no? El caso de Crevillent es uno muy interesante y donde además efectivamente, como ya hemos participado hace poco, en Crevillent tenemos una de esas cooperativas eléctricas que llevan décadas funcionando en nuestro país, desde antes incluso de las sucesivas normativas energéticas. En este caso, la cooperativa eléctrica de Crevillent cumple casi 100 años de vida y lo que ha hecho es reinventarse y quererse convertir en la primera comunidad energética de nuestro país, ¿no? Con una apuesta muy interesante por el autoconsumo colectivo, participando muy activamente con el ayuntamiento, por tanto, colaboración público-privada. Yo creo que un caso para seguir muy de cerca y seguramente replicable en otros municipios de nuestro país. Pero la pregunta es relevante porque cuando hablamos de incluir a la ciudadanía, a las familias, en definitiva, en la inversión en renovables, pues sale la duda de, bueno, ¿y qué pasó con toda aquella gente que en su momento invirtió en renovables y, bueno, pues se llevó una sorpresa desagradable con los cambios normativos, ¿no? En este sentido, bueno, pues un par de cuestiones. La situación política y técnica y económica es totalmente distinta. Muestra de ello es pues, el Real Decreto Ley que salió a finales del año pasado, precisamente para ofrecer visibilidad, certidumbre a aquellos que invirtieron en renovables y se vieron afectados por los cambios normativos de 2013, que entendemos que era necesario pues, para poder movilizar, para poder justificar inversiones en el futuro. Y en segundo lugar, bueno, primero que esa normativa, ese cambio, no fue una cosa de gran debate político, de gran debate partidista, cuando hace unos años sí lo hubiera sido, sí que se hubiera interpretado como una gran batalla entre distintos partidos o entre gobierno y oposición. Pasó una cosa muy parecida con la normativa del autoconsumo. El Real Decreto Ley 15/2018, cuando pasó por las Cortes, por el Congreso, tuvo solamente 2 o 3 votos en contra, no de 2 o 3 grupos parlamentarios, sino 2 o 3 escaños, 2 o 3 diputados. La gran mayoría de los diputados o votaron a favor o se abstuvieron. Es decir, algo que era impensable, como digo, hace unos pocos años, donde este tipo de cuestiones eran muy polarizantes en lo político y, por tanto, un cambio de gobierno podía haber llevado pues, a un cambio de política. Lo que estamos viendo es que está bajando ese nivel de partidización, de polarización en el debate y, por tanto, lo que cabe esperar es una mayor continuidad de las políticas. Además de eso, además de ese contexto político, tenemos la normativa europea que prohíbe ya muy expresamente cambios retroactivos en la política energética, en los sistemas de apoyo. Se entiende los debates, bueno, quien hubiera seguido los debates en Europa sobre estas directivas, pues vería que efectivamente fue la experiencia dolorosa de España lo que motivó tal vez esa mención explícita. La normativa europea también promueve el papel de la ciudadanía en el sistema energético, por tanto no es una apuesta que hacemos solo desde el Gobierno de España, sino que lo hacemos apoyados por la normativa europea. Y por último está la cuestión puramente técnica y económica, ¿no? El autoconsumo, las renovables ya son la forma más económica, más efectiva, más eficiente de generar electricidad y por tanto ya no se trata de un sistema de apoyo, de subvención, de impulso que pone la administración que cuando igual que se la da se la puede quitar, sino que simplemente facilitar, poner un sistema de competición en igualdad realmente de condiciones, pero la renovable sigue siendo la más barata y por tanto, aunque haya un cambio de gobierno con un criterio distinto, eso sigue siendo así, sigue siendo la forma más óptima de generar energía, ¿no? Por tanto, querer luego a posteriori legislar en contra de esto, cambiar o penalizar las renovables, es que no va a tener sentido en ningún sentido, ¿no? Desde ninguna lectura
política. Por tanto, el mensaje de confianza, la normativa de autoconsumo está aquí para quedarse, o en todo caso para mejorar, y por tanto, pues todo aquel que tenga ganas de invertir en renovables, bienvenido sea, y cuanto antes lo haga, pues antes conseguiremos alcanzar esos objetivos que nos hemos marcado. Bueno, nos dejas un sabor de boca dulce con respecto a pensar, a tener esperanza en que errores del pasado no vuelvan a aparecer. En cualquier caso, lo más importante de todo es que agradecerte que hayas aportado este granito de arena de iluminar un poco la tarde de viernes para toda la gente que trabaja alrededor de la energía y que estamos confinados cada uno en su casa. Muchas gracias por el esfuerzo, Joan, y seguro que nos vamos a volver a ver, seguro, no sé si un evento de este estilo, pero de verdad, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Muchísimas gracias a vosotros, enhorabuena por la iniciativa y nos seguimos viendo. Venga, gracias. Bueno, Joan Gurayzar nos ha contado muchas cosas, pero no más interesantes de los que nos va a contar también nuestro siguiente invitado, que si no entiendo mal, me debe estar escuchando también. José Bogas, hola, buenas. ¿Está sin volumen? ¿Está sin el... Hola? Tiene que activar el micrófono abajo a la izquierda. Que estará ahora sí. Ahora y la Y ahora cámara, ¿no? ahora el vídeo debe estar a su lado también. A ver. Perfecto, ya está perfecto todo. Ya se ve, ya se ve. Perfecto, ¿qué tal? Buenas tardes. Perfecto, perfecto. Buenas tardes. Y muchas gracias, José, por estar con nosotros hoy, aquí con un puñado de gente hablando de energía, un viernes metidos en casa. ¿Cómo pasa el confinamiento, José Bogas? Bueno, o sea, lo primero que me gustaría decir a esta pregunta de cómo se pasa el confinamiento es realmente subrayar cómo España en los últimos años ha progresado de una forma tremenda, y luego algunas empresas también hemos realizado esfuerzos sobre la base de la red de telecomunicaciones que existe en España, que nos permite ahora mismo aflorar un valor tremendo, cual es el de poder seguir trabajando desde nuestros hogares o de nuestros sitios de residencia, que, bueno, yo siempre cuento que cuando empecé a trabajar, lo más sofisticado que había era la Texas Instrument, esta calculadora, que ya era una cosa que superaba la regla de cálculo, ¿no? Pero, o sea, la evolución que ha habido es una evolución tremenda que nos permite hacer eso. La segunda cuestión es que la semana pasada, el miércoles, empezamos a salir gente de Endesa, fundamentalmente de la sede de Madrid, como consecuencia de la decisión de cancelar o de cerrar los colegios de Madrid, y ya el viernes de esta semana había salido todo Madrid, todas las sedes, y desde el lunes de esta semana está el 100% de la gente de Endesa que no está en situación de tener que acudir por una función crítica, un centro de control o una central, están en su casa trabajando fuera de la oficina. Lo vivo, digo una vez, agradecido a las telecomunicaciones, agradecido al esfuerzo que está realizando toda esta gente, tanto que está en su casa como aquellos que están en su puesto de trabajo, para garantizar el suministro eléctrico. Y procuro hacerlo de una forma normal, aunque no sea normal, ¿no? Me sigo levantando a la misma hora, sigo haciendo un poco de ejercicio por la mañana, me conecto, tengo múltiples reuniones por videoconferencia, y trato de gestionar entre todos, con la ayuda de todos y con la profesionalidad de todos, pues esta situación que estamos viviendo ahora mismo, como si fuera algo normal, que no lo es, ¿no? Pero que la normalidad es nuestro trabajo. Sí, bueno, no lo he dicho en la presentación, no lo he dicho ahora, casi huelga decirlo, pero bueno, José Bogas es el consejero delegado de la compañía eléctrica más importante del país, que es Endesa. Y sí, claro, algo ya has avanzado ahora en la contestación, pero claro, realmente es gestionable una compañía con casi 10.000 trabajadores en una situación como la actual. Esto
con todo el mundo fuera de Bueno, casa. Eso es. sí, o sea, fíjate, de estos 10.000, ahora mismo hay 7.000 y pico fuera de casa, o sea, fuera del trabajo, en su casa, y hay 2.000 y pico en su puesto de trabajo. Pues bueno, yo digo que todo va a haber un antes y un después, porque realmente la forma de probar la posibilidad de trabajar desde un sitio remoto se nos ha dado ahora. Y desgraciadamente por el motivo que ha sido, pero quiero decir que la experiencia está siendo muy satisfactoria. Eh, la responsabilidad de la gente, la forma en que se está trabajando, ya no solamente los medios técnicos que existen, bueno, pues está haciendo posible el que se haga así. Lo que si un mes me hubierais preguntado que si yo creía que es posible que 7.000, 8.000 personas estén fuera de la oficina y trabajando, yo hubiera dicho imposible, imposible. Bueno, pues ahora veo que es posible. Sí, es posible. De hecho, mira, un viernes por la tarde estamos haciendo un evento con personas súper relevantes desde casa. Esto hace 2 meses era exactamente igual de imposible. Y hoy, sin embargo, nos parece hasta deseable, ¿no? Y de hecho, deseable es Sí, sí. que presentar las preguntas de algunas de las personas que nos han enviado, que fueron muchas, te aseguro que muchas, Mm. en concreto para que contestase José Bogas. Dice María Romero desde Jaén. Dice, somos unos pequeños empresarios de hostelería que hemos tenido que cerrar toda la semana y no sabemos cuándo vamos a poder volver a abrir. Endesa es una de las empresas más importantes de España y la que nos da energía a casi todos los andaluces desde hace décadas. ¿Podemos confiar en que darán alguna salida a los empresarios que tengamos apuros para poder pagar nuestras facturas mientras dure el coronavirus? Bueno, pues yo diría la respuesta escueta es sin duda alguna, sin duda alguna. Bueno, la situación que tenemos es una situación extraordinaria y creo que las respuestas a esta situación también deben ser extraordinarias. Es cierto que ya tenemos alguna serie de peticiones en este sentido y que hay una casuística muy distinta entre unas peticiones y otras. Lo que sí que es nuestro compromiso es el analizar cada situación, cada caso y buscar la mejor solución en cada momento. Pero nadie se va a quedar, nadie que dependa de su suministro de Endesa se va a quedar colgado, digámoslo así, por este problema. Lo vamos a solucionar juntos. Es esperanzador escucharlo, desde luego. Dice, ya entrando en temas que no tienen que ver con el coronavirus que nos rodea constantemente, pregunta Xavier desde Madrid. ¿Podemos creer que es realmente cierto el compromiso verde de Endesa o simplemente es un lavado de cara comercial porque lo verde vende? Bueno, aquí disparan, las balas disparan. Sí. Bueno, yo voy a resumirlo de esta forma y luego tratar de explicarlo con un poquito más detalle. En el año 2022, Endesa será la empresa verticalmente integrada con menos emisiones en la península de España. Si consideramos que Endesa nació en el año 1944 y nació como empresa carbonífera, de lo cual estamos muy orgullosos de Endesa, porque ayudamos en aquella época a crear puestos de trabajo, a vertebrar España y a dar una energía barata y competitiva en aquel momento. Pero los tiempos cambian, evidentemente, y al cambiar, bueno, hoy día hay otra serie de prioridades, de otra serie de criterios, y que Endesa, de ser una empresa basada en el carbón, en el año 2022 sea la empresa que en la península menos emite, realmente es un hecho notable. Con esto lo primero que quiero decir que no es ningún eslogan, que no es ningún marketing comercial, porque la realidad será esta en el año 2022. Para ello hay además un plan estratégico, nuestro plan estratégico que va del 2019 al 2022. En este plan tenemos unas inversiones de 7.700 millones, con un importante incremento con respecto al año pasado, el plan del año anterior.
de los cuales además 3.800 millones están dirigidos a renovables, pero lo que es más importante, más del 90% de estas inversiones tienen que ver con disminuciones de emisiones de CO2 y tienen que ver con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Por encima de eso, para decir que no es marketing, bueno, el cierre de las centrales de carbón y el cierre tanto nacional como importado, lo que nos hace es un write-off muy importante que hemos llevado a nuestras cuentas. Por tanto, esto tenemos que digerirlo económicamente y significa que realmente hay una voluntad muy, muy decidida por apostar por una política amigable con el medio ambiente y así como en el pasado fuimos una empresa líder en el sector eléctrico, continuar en el liderazgo del sector eléctrico también desde el punto de vista medioambiental y desde el punto de vista renovable. Bueno, como miembro de la Fundación Renovables que soy, te puedes imaginar que estas palabras me encantan. O sea, que seguro que en el futuro, o sea, que la primera eléctrica del país tenga un compromiso absolutamente renovable, a la Fundación Renovables le encanta, eso es evidente. Pregunta Antón F., Antón desde Betanzos. Vamos a ver, en los últimos días hemos visto en los medios de comunicación que Endesa tiene el compromiso de realización de las pruebas necesarias para encontrar una mezcla de combustible que permita la viabilidad de la central térmica de Aspontes. ¿Qué futuro le espera, según usted, a la central de Aspontes de García Rodríguez? Bueno, lo primero que tengo que decir es que la central de Aspontes de García Rodríguez, en su configuración actual o histórica, no podía seguir o no podía continuar, tanto por motivos medioambientales como por motivos económicos. Dicho esto, efectivamente estamos haciendo pruebas, y estamos haciendo pruebas para ver si hay alguna mezcla de combustible, de biomasa, que pudiera funcionar, que fuera técnicamente viable, que fuera medioambientalmente aceptable, no ya digo viable, sino aceptable, y que socialmente pudiera solucionar algunos de los problemas que allí hay. Por ahora, el resultado de las pruebas que venimos haciendo para conseguir esta especie de biomasa que se pudiera quemar en la central, sus resultados no son sólidos como para tomar una decisión. Vamos a seguir haciendo pruebas en los próximos 2 o 3 meses para ver la posibilidad que existe o no. La verdad, en mi opinión, esto de la biomasa muchas veces está el balance entre qué es mejor, la reutilización de centrales ya existentes o sencillamente crear o construir una nueva central de biomasa, ¿no? Que también podría ser otra opción. También podría ser otra opción, pero en cualquiera de los casos lo que sí que quiero resaltar es nuestro compromiso con todos los emplazamientos donde nosotros hemos tenido en el pasado una actividad industrial como ha sido la producción de energía eléctrica. Y el gran compromiso de España en general en el PNIEC de transformación fundamentalmente en energías renovables, lo que nos lleva también a, en esas centrales, en los alrededores de la central, el proponer unas inversiones muy, muy importantes que permitan, en un radio de acción más o menos alcanzable para cualquiera de las personas que vivía de la economía que daba la central antigua, que sean capaces de mantener eso. Y no solamente eso, sino estamos haciendo toda una serie de actuaciones en la línea de lo que podríamos denominar la transición energética justa, que lo que pretende es no dejar atrás a nadie en este cambio que se está haciendo en la forma de producir a futuro. Estamos dando formación a la gente para la empleabilidad, tanto sea en renovables como en otra serie de ideas que puedan surgir. Estamos haciendo concursos, normalmente con las autoridades locales, con las universidades, para concursos de ideas,
para buscar nuevas actividades más allá de lo que son las propias renovables, ¿no?, que se puedan hacer en estos municipios. Por tanto, diría, será una parte de la central transformada a biomasa, será biomasa, serán renovables o serán otras cosas, o será una mezcla de todo esto, pero nuestro compromiso con la zona es un compromiso fuerte y sincero por los lazos, además de que tenemos ciclos combinados, tenemos hidráulica, tenemos muchas cosas en la zona, ¿no? Hacen otra pregunta también, en este caso desde Martorell, también con una disyuntiva también similar con respecto a centrales muy intensivas de trabajo muy vinculados a la energía. Dice, no pone su nombre, desde Martorell, se habla constantemente de que el vehículo eléctrico va a crecer enormemente en los próximos años y en las localidades donde vivimos de la automoción esa cuestión nos causa mucho temor. Además, no vemos que compañías como Endesa esté apostando de forma desesperada por la instalación de puntos de recarga en todas las calles o en todos los edificios donde son la compañía eléctrica mayoritaria. ¿Qué cree que podemos pensar sobre esto? ¿Qué pasará? Bueno, yo creo que en Endesa tenemos, si no el más, yo diría que el más potente, pero si no el más, uno de los más potentes planes de despliegue de puntos de recarga, con el objetivo de que en el año 2024 haya en los 15.000 kilómetros de las principales vías de automoción españolas al menos un punto de recarga cada 100 kilómetros como distancia máxima. Este plan que estamos desplegando, ya hay más de 1.000 cargadores, al final de este año ya tendremos 2.000 cargadores, serán unos 8.000 cargadores en vía pública, o sea que la apuesta que realmente estamos haciendo es una apuesta, yo diría que muy, muy importante. Claro, nosotros en Endesa lo que pensamos es que el sector eléctrico, haciendo cifras redondas, ¿no?, emite unos 60 millones de toneladas de CO2 de unas 340 millones de toneladas que emitimos en España. Es decir, si el sector eléctrico se transformase todo en renovable mañana, de la noche a la mañana, todavía quedarían 280 millones de toneladas de CO2 que se están emitiendo a la atmósfera y que nos dice esto clarísimamente dos cosas, que hay que reducir la energía consumida con combustibles fósiles y que hay que incrementar la penetración de la electricidad, lo que se llama la electrificación. Y la electrificación, en uno de los puntos que más duda daría desde el punto de vista medioambiental y desde el punto de vista de eficiencia también, sería en el sector del transporte, que es uno de los principales, en España, el principal emisor de CO2. Por tanto, la apuesta que tenemos sobre el vehículo eléctrico es una apuesta muy importante. Yo siempre gasto la broma de la situación en la que estamos ahora, porque una vez pregunté en Endesa dónde está el break-even de un punto de recarga y me dijeron los comerciales, mira, Pepe, más o menos 6 recargas de un coche al día. ¿Y dónde estamos ahora? Me dijeron, bueno, pues una recarga cada 6 días. O sea, estamos justo en el otro punto. Pero claro, esto es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Hay muchas cosas que mejorar. Lo primero es bajar el coste realmente del vehículo eléctrico. El vehículo eléctrico aproximadamente un 40% de su coste tiene que ver con las baterías. Los que producen baterías y la gente que sabe de esto dice que en un corto plazo muy grande, en el 2022, 2023, ese coste de las baterías se va a poder reducir a la mitad. Con lo cual ya el vehículo eléctrico costará un 20% menos. Ya estamos viendo también la otra gran dificultad, que es la de la autonomía que proporcionan las baterías. Ya hay vehículos que superan ampliamente los 400 kilómetros de autonomía. Yo creo que ya cualquier vehículo para utilizarlo dentro de las ciudades es la mejor solución de movilidad dentro de la ciudad. Todavía para moverse de ciudad en ciudad, bueno, pues son caros esos vehículos, tienen esa autonomía ya, pero son caros y tienen que bajar.
Y la otra gran reto para poder facilitar el desarrollo del vehículo eléctrico y la implantación del vehículo eléctrico es quitar la ansiedad a la gente cuando utiliza un vehículo eléctrico con puntos de recarga. Este segmento sí que es un segmento que nos toca a nosotros, a las empresas eléctricas, y que estamos acometiendo. Yo creo que todos, me gusta decir, porque creo que es así, que Endesa con más antes y con más impulso que otras, pero en general todo el sector eléctrico lo estamos acometiendo con mucha ilusión en esto y con el convencimiento de que al final, si vamos a buscar ya no los objetivos del año 2050, incluso los del año 2030, o hacemos una transformación importantísima en el sector eléctrico, pero también en otros sectores, porque si no, no seremos capaces de alcanzar los objetivos que nos hemos marcado. La siguiente pregunta, que tiene que ver mucho con el futuro de la compañía y el futuro del sector en general, es una pregunta que hace Manuel Centeno desde Madrid y presumo que la hace con un poco de mala leche, si me lo permites. Dice, ¿qué piensa el jefe de Endesa cuando lee en los medios que algún miembro del gobierno sugiere la nacionalización de las eléctricas? Bueno, buena pregunta. Bueno, lo primero es que yo creo que hay modelos económicos y políticos distintos, respetables y que todo el mundo puede defendernos. En este sentido, quiero decir, yo tengo unas ideas muy claras sobre donde creo que se puede crear eficiencia y fundamentalmente en un sector como es el sector eléctrico. Pero quiero decir, todo esto es debatible y respetable, aunque cada uno tengamos nuestras ideas. Dicho esto, yo creo que, digo por la pregunta, que no es algún miembro del gobierno, es algún miembro de un partido político que está en el gobierno, en su función o en su idea sobre la política energética desde el punto de vista del partido político al que representa. Porque yo creo que como gobierno esta opción no se ha presentado nunca, no se ha presentado nunca. Incluso quiero recordar que en este estado de alarma, bueno, pues lo que sí que se ha dicho es que hay que garantizar los servicios básicos, entre ellos el suministro eléctrico, y que el gobierno podrá tomar medidas para garantizar este suministro eléctrico. Y la propia vicepresidenta ha dicho que no estaba pensado en ningún momento ningún tipo de intervención del sector eléctrico, sino simplemente lo que es lógico y es normal, decir que el gobierno de España se encargará de garantizar ese suministro de energía eléctrica y las actuaciones que tuviera que haber si sea lugar, si hubiera cualquier tipo de cosa. Dicho esto, yo creo que el sector eléctrico español es uno de los sectores eléctricos más eficientes del mundo, diría yo. Ahora, el sector eléctrico siempre ha tenido una mala imagen. Si me permitís la broma, había un presidente de Endesa que decía que habremos hecho que incluso tenemos peor imagen que la de los bancos. Decía, no, bueno, Dios me libre de meterme con los bancos, no, Dios me libre de meterme con los bancos. Pero bueno, a veces, después de muchos años en el sector eléctrico, lo que sí que he comprendido, aparte de tener muchos pecados, aparte de ser prepotentes a veces, aparte de hacer las cosas muy mal, y eso lo tenemos que corregir, pero aparte de eso, el ciudadano, el cliente, el consumidor eléctrico en todos los países se queja siempre de el suministro eléctrico y se queja fundamentalmente del precio. Me sorprendió una encuesta que daba igual si el precio era 100 o era 300, era el mismo nivel de queja en dos países distintos, en uno en 300 y en otro en 100. Bueno, entonces el sector eléctrico tiene esa mala imagen. Y luego en España lo cierto para mí es que tenemos una tarifa eléctrica muy elevada porque el consumidor eléctrico está pagando el sobrecoste que ha podido o que conlleva una política energética que va con aciertos y equivocaciones, como todas las cosas, pero que va persiguiendo un objetivo a nivel nacional, que es la reducción de las emisiones de CO2
el sector eléctrico tiene mucha capacidad para reducir esas emisiones de CO2, pero quizá el coste de un objetivo que es a nivel nacional debería repartirse entre todos los consumidores energéticos y no solamente los consumidores eléctricos. Yo creo que esta es una de las medidas fundamentales donde actuar por parte del gobierno para hacer más competitiva la energía eléctrica y facilitar su penetración y la electrificación de la demanda, lo que facilitaría la reducción de emisiones de CO2 también. Bueno, esa mala reputación que dices que generalmente han venido teniendo las compañías eléctricas, que también seguro que mucho tiene que ver por la lejanía que habitualmente había, demasiada distancia entre la empresa y el usuario, que forma parte de casa, la eléctrica de toda la vida casi, pues seguramente que participar desde casa, el gran jefe, en un evento de viernes por la tarde en una situación tan complicada, seguro que ayuda a aproximar un poco, a evitar un poco, a limar un poco esa lejanía, seguro. Bueno, vamos a concluir. Última pregunta. Sara desde Santander. ¿Cree usted que veremos en un futuro cercano a compañías como Netflix, Amazon o Google vendiendo electricidad? Y si la respuesta es sí, ¿qué cree que pasará con las compañías españolas? También una pregunta muy interesante. No, una pregunta muy interesante. Yo he evolucionado en lo que pienso, pero voy a empezar contando lo que contaba yo en algunas charlas hace un par de años. Yo contaba hace un par de años en charlas tanto en Endesa como fuera de Endesa, del ámbito de Endesa, pero en el ámbito un poco energético, una encuesta que, esto no sé si es verdad o mentira, pero así lo leí una vez y por tanto lo doy como verdad, una encuesta que se había hecho en Estados Unidos, pero que yo la traduzco a España. Y la encuesta sería que se acercan a una persona y le dicen, oiga, vamos a ver, ¿usted confiaría a Endesa su suministro eléctrico? Y dicen, y el 90% de la gente, ya sean clientes de Endesa o no, pues decían, pues sí, pues una empresa eléctrica solvente, y un 10% que no tenía absolutamente ni idea, pues decía, no, yo no se lo confiaría. Después decían, ¿usted confiaría sus finanzas a Endesa? Y hombre, aquí la respuesta era 90% no, porque no sabían, el 10% que no tenían ni idea qué es lo que hace Endesa, decía, sí, yo le confiaría mis finanzas a Endesa. Y que la tercera pregunta era a esta persona, era, ¿usted confiaría su suministro eléctrico y sus finanzas a Amazon, a Google? Y la respuesta era sí, siempre. Sí por la credibilidad de marca, sí por el desarrollo que estaban haciendo, sí por la plataforma que tenían. Con lo cual, estos Netflix, Amazon, Google tienen una capacidad impresionante y cercanía al cliente. Y yo decía, digo hace 2 años, estoy pensando en el momento que cuando me levante por la mañana lea en la prensa que Amazon ha empezado a suministrar energía eléctrica a través de sus plataformas, ¿no? Poniendo en contacto proveedores con clientes. Bueno, dicho esto, efectivamente, el mundo del futuro con la digitalización pasa por la plataformización, por las plataformas. Y nosotros en Endesa, y supongo que el resto de las empresas también estarán haciendo lo mismo, bueno, primero creo que somos la empresa que más ha avanzado en digitalización. Tenemos ya absolutamente todos nuestros datos en la nube, lo que nos da una gran capacidad de almacenamiento y una gran capacidad o velocidad de computación, lo que significa que tenemos la herramienta. Ahora tenemos que ser capaces de la inteligencia artificial, del advanced analytics y de todo esto de ir desarrollándolo, ¿no? Es decir, queda un camino enorme. Pero una de las cosas que estamos desarrollando para el futuro son estas plataformas. De tal forma que hoy, 2 años más tarde, yo lo que diría es, bueno, efectivamente, Amazon, Google, Netflix podían tratar de entrar en el sector eléctrico, ojo, y las energéticas podríamos tratar de entrar. Seguro no tenemos las capacidades y habilidades, pero podríamos tratar de entrar en el negocio de estas grandes compañías.
Por tanto, la buena noticia es que la competencia se incrementa muchísimo. Mi apuesta es que no, que nosotros eléctricos, energéticos, seguiremos suministrando la electricidad a estas grandes compañías como Google, Amazon, Netflix, una electricidad cada vez más limpia, cada vez más verde y cada vez más competitiva en precio, también porque las renovables están ayudando mucho a esa competitividad en precios, y que seremos capaces de dar otra serie de servicios ligados a lo que nosotros más conocemos, a lo de zapatero a tus zapatos, ligados con el sector energético, pero servicios de valor añadido a través de esas plataformas donde pondremos en contacto proveedores con clientes, siendo nosotros también proveedores de parte de los servicios que se den y habiendo otros proveedores también que se puedan sumar a este tipo de plataformas. Sin duda, un futuro muy entretenido, no creo que nos aburramos en el sector eléctrico. José, muchísimas gracias por haber participado con nosotros, toda la gente que está detrás, estoy seguro que le ha encantado escucharte y no sé el tiempo que nos separará el confinamiento, pero a lo mejor un día te volvemos a llamar. Cuando vosotros queráis. Yo, muchísimas gracias y enhorabuena por la iniciativa que habéis tenido, que me parece excepcional. Y en este momento, además de confinamiento, mucho más en comunicarnos y acercarnos unos a otros. Enhorabuena. Pues muchas gracias y un abrazo fuerte. Un abrazo. Bien, ahora cambiamos de casa. Pero cambiamos de casa, pero no de ciudad. Seguimos en Madrid, tenemos ahora con nosotros a Natalia Fabra, sin ninguna duda una persona relevantísima en el ámbito de la economía energética en este país. Bienvenida, Natalia, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Juan. Bien, dadas las circunstancias, pero por fortuna todos en casa bien. Bueno, muchas gracias por pasar esta tarde de viernes. Sería un chiste fácil preguntarte por dónde andas, porque presumo que en algún lado de casa, ¿no? Pues por algún lado de casa, escondida para que no aparezcan niños por detrás de las cámaras. Bueno, tampoco pasa nada. Entiendo que forma parte de compartir esta tarde de viernes todos juntos. Sí, tampoco pasa nada. Yo los míos los tengo precintados en otra habitación. O sea que, ¿cómo se resuelve esta situación? ¿Cómo se resuelve que una economista habitualmente que necesita abstracción para poder trabajar, cómo se resuelve estar en casa con los niños sin poder salir? ¿No? ¿Cómo se resuelve? Es difícil, ¿no? Bueno, de todo se aprende. Yo creo que de esta salimos todos mucho más unidos, las familias, la sociedad. En mi caso, tengo la suerte de tener unos hijos fantásticos que están respondiendo muy bien, se ayudan los unos a los otros y de paso nos ayudan a que también sus padres podamos dedicarle algunas horas del día a seguir trabajando. Bueno, eso está bien. Eso está bien. Hay una pregunta que te voy a hacer yo antes de que pase a las de la gente. Básicamente porque hasta tres personas en concreto me han preguntado esto, algo muy parecido, que es ¿cómo crees que puede afectar económicamente este cataclismo viral en el sistema eléctrico en general y en el precio de la electricidad o los nuevos proyectos renovables en particular? Esto que no te digo bien apuesto porque esta pregunta la ha hecho muchísima gente, con una literatura o con otra, pero casi es la que más veces te han preguntado. Es decir, a ver, ¿cómo afecta todo esto a lo nuestro? Es comprensible porque el grado de incertidumbre y el grado de preocupación que compartimos todos pues, afecta a todas las esferas de nuestra vida y de la actividad económica y sin duda el sector eléctrico y es de por lo que estamos aquí hoy reunidos discutiendo. Pues sin duda el COVID en estos momentos lo que nos preocupa, como decía Joan, y nos ocupa. La emergencia es una emergencia sanitaria, pero que ya se está traduciendo también en una emergencia económica. Y dependiendo del impacto y del alcance de las medidas económicas que adopten los distintos gobiernos en los distintos niveles nacionales y supranacionales, pues esa crisis sanitaria se puede traducir en una crisis económica que tenga una mayor
o menor duración, porque si esa reducción en la actividad económica en estos momentos se traduce en despidos, se traduce en cierres de empresas, la economía tiene inercia, lo que los economistas denominamos histéresis. Va a tardar tiempo en que se recuperen esos puestos de trabajo, que se recupere ese tejido empresarial, y todo ello sin duda pues va a afectar a la renta disponible de las familias y por lo tanto a su capacidad de gasto, en definitiva a la demanda de la economía y a la actividad económica general. Y la actividad económica es igual a consumo de energía. No hay ninguna actividad que llevemos a cabo en nuestras economías que no requiera energía y en particular que no requiera electricidad. Por tanto, si se profundiza la reducción de la actividad económica, eso se va a traducir en una reducción de la demanda de electricidad. Ya hemos visto en unas primeras estimaciones, pues viendo la evolución de la demanda durante los últimos días y corrigiendo por efectos de cambios en la temperatura, que la demanda eléctrica en España se ha podido ver reducida en un 10% frente a situaciones normales en esta época del año. Hemos visto como en Italia la caída de la demanda eléctrica ya puede haber alcanzado el 20%. Si nosotros vamos detrás, puede ser que esa caída de la demanda de electricidad siga acentuándose. Menor demanda eléctrica, menores precios. Menores precios por dos motivos. Como en todo mercado, cuando la demanda se contrae, el precio cae, pero además lo que va a ocurrir en el sector eléctrico es que a medida que la demanda cae, el peso de las energías renovables sobre el conjunto del sector eléctrico va a ser mayor y por lo tanto mayor va a ser el número de horas en las que las energías renovables ya empiecen a marcar el precio del mercado, y eso va a acentuar la caída de los precios del mercado eléctrico. Pues como os podéis imaginar, con muchísimas derivadas. Por una parte, un efecto positivo sobre los precios de la electricidad que pagaremos los consumidores finales, pero también los consumidores intermedios, es decir, las empresas que utilizan la electricidad como un input, pero para los propietarios de las centrales renovables eso quiere decir que bajo el marco retributivo actual, menores precios de la electricidad también se van a traducir en una menor retribución para su propia producción, poniendo de manifiesto uno de los problemas del marco regulatorio actual, y es que las energías renovables reciban el precio de un mercado, el mercado eléctrico, que fija unos precios que nada tienen que ver con sus propios costes medios de funcionamiento. Por lo tanto, creo que la situación actual, si desgraciadamente implica una reducción de la actividad económica, va a tener sin duda un impacto sobre el sector eléctrico, y debemos aprovechar estos momentos para reflexionar cuál es el marco regulatorio que queremos y que necesitamos, y también para darnos cuenta que efectivamente caídas en la demanda, que por otra parte es bastante equivalente en algunos sentidos a que haya un aumento de la penetración de las energías renovables. Menor demanda es en algunos sentidos equivalente a que haya un desplazamiento de la curva de oferta con precios muy bajos como son las renovables, y que eso va a implicar una caída en los precios del mercado, con todas las implicaciones positivas y negativas que eso tiene. De eso tenemos que aprender y creo que tenemos que reflexionar para traducir esa reflexión en una buena regulación. De hecho, muy parecido a muchas cosas que estás contando ahora, te lo cuestiona Joaquín desde Madrid, que dice: usted ha defendido en varias ocasiones que la entrada masiva de renovables va a hacer bajar los precios de la generación a cantidades nunca vistas. ¿Hasta cuánto cree que podrían llegar? Y si son muy bajos, ¿cómo podrán amortizarse todas las grandes plantas que se están incorporando en las subastas? Todo esto a más de lo que acabas de contar. Sí, va en la misma línea. Las energías renovables, como todos sabemos, tienen unos costes de funcionamiento, una vez que se ha llevado a cabo la inversión, cercanos a cero. Y los mercados, y el eléctrico no es el único, fijan los precios no en función de los costes medios en los que haya incurrido un productor desde el momento de la inversión hasta el momento de la producción, sino que los fijan en función de los costes de funcionamiento en cada momento. Por poner un ejemplo, si el coste medio de una central fotovoltaica viene a ser unos 40 euros megavatio hora, en circunstancias en las que haya vertidos, es decir, que haya un exceso de producción solar fotovoltaica, de nada le servirá a ese productor decir: yo, como mi coste medio es 40, teniendo en cuenta la amortización de mis inversiones, no voy a ofertar mi energía a menos de 40, porque si no lo hace, habrá otros que estén dispuestos
hacerlo, y por lo tanto lo que le va a pasar a ese inversor que no esté dispuesto a bajar los precios hasta su coste de funcionamiento cercano a cero es que se va a quedar fuera del mercado y tampoco así va a poder recuperar su inversión. Por lo tanto, los mercados tienden a fijar precios cercanos a los costes de funcionamiento. Por supuesto, siempre está hablando de mercados que sean competitivos. Esto quiere decir que a medida que vayamos aumentando la penetración de las energías renovables en el mix eléctrico español, el precio del mercado actual, tal y como lo conocemos, decía, como bien ha indicado la persona que ha formulado esa pregunta, el precio en el mercado eléctrico español va a ir bajando, y lo hemos visto estas Navidades. El 24-25 de diciembre, todos nos acordaremos, condiciones atmosféricas, mucha agua, mucho viento, hicieron que durante muchas horas del día los precios cayeran a cero, es decir, muy por debajo de los costes medios de todas las tecnologías que estaban operando en ese momento en ese mercado. Y lo estamos viendo ahora, con una demanda inferior a la prevista y con una aportación muy importante de energías renovables. Los precios del mercado eléctrico español están en el entorno de los 30 euros megavatio hora, y estamos en 2020. ¿Qué pasará en 2025? ¿Qué pasará en 2030 a medida que vayamos incorporando esos 3, 4, 5 gigas de energías renovables en el mercado eléctrico español? El precio del mercado eléctrico, tal y como lo conocemos, irá bajando e inevitablemente bajará por debajo de los costes medios en los que hayan incurrido esos inversores. Por lo tanto, esto hay que ponerlo manifiesto, porque como nadie va a querer incurrir en pérdidas, como ningún banco va a querer prestar a los inversores que incurran en pérdidas, como ningún comprador va a querer comprar o comprometerse a comprar contratos a largo plazo una energía a un precio superior al que la podrá adquirir en el mercado eléctrico, si todo eso no cambia, esas inversiones que queremos que se lleven a cabo, que el Gobierno ha establecido que se tienen que llevar a cabo para el cumplimiento de los objetivos medioambientales, el Plan Nacional de Integrado de Energía y Clima, no se llevarán a cabo. Y por lo tanto, a esa planificación que supone el PNIEC le tiene que acompañar un cambio en la regulación que espero estemos a puertas de ver con la aprobación de los nuevos reales decretos que, como bien adelantaba Joan, el Gobierno está esperando poder aprobar, que de manera importantísima incorporan la celebración de subastas en el momento de la inversión, que de manera crucial van a cambiar el diseño de las subastas que conocíamos a unas subastas en las que lo que se va a fijar va a ser un precio estable por cada uno de los megavatios hora que produzcan esas nuevas centrales renovables. ¿Esto por qué es tan importante? Es importante porque antes de llevarse a cabo la inversión, ese coste de la inversión todavía es un coste en el que no se ha incurrido. Por lo tanto, nadie va a estar interesado o dispuesto a comprometerse a llevar una inversión a 2 años vista si el precio resultante de esa subasta no cubre sus costes medios. Por lo tanto, la bondad, la propiedad positiva que van a tener esas subastas en el momento de la inversión es la de revelar cuál es el coste medio de esas inversiones y retribuirlo adecuadamente, al tiempo que eliminan, reducen parte del riesgo al que se enfrenta un inversor que no sabe a qué precios va a vender su electricidad en los próximos 10, 20 años, con unas previsiones de que esos precios del mercado se desplomen. Por lo tanto, esas subastas, con esa diferencia tan fundamental de que establezcan un precio por el megavatio hora y no por el megavatio, serán capaces, en mi opinión, de atraer más competencia, porque, como decía Joan, permitirá la participación de un número mayor de agentes, facilitarán su acceso al capital, reducirán sus costes de capital, que tan importantes son la estructura de costes de las inversiones en renovables, y a la vez permitirán que los consumidores nos beneficiemos de ese desarrollo que ha permitido que los costes de las energías renovables estén ya por debajo de los costes del resto de las... Voy a enlazar estos comentarios tuyos sobre las subastas con una pregunta que te hace Rafael desde Madrid, que dice, te hace una doble pregunta. La primera, yo creo que ya has contestado, es: ¿confía usted en las subastas como mecanismos de entrada de nueva generación renovable? Presumo que sí, por tu contestación, pero dice a continuación: ¿no cree que ese mecanismo fomenta demasiado la especulación de activos de generación? Gracias. Efectivamente, las subastas es muy importante cómo sean diseñadas. Cuando hablamos de subastas es un término muy genérico, pero cómo se diseñen pueden permitir más o menos participación
y participación es igual a competencia, y la competencia, entiendo, es lo contrario a lo que en esa pregunta se hace referencia con la especulación o con la manipulación. Para que el precio de esa subasta refleje ni más ni menos el coste medio de las inversiones, tiene que haber competencia, y eso depende de cómo se establezcan las normas de fijación de precios en la subasta, pero también lo que se esté subastando. Y si lo que subastamos, insisto, es el precio por el megavatio hora, estamos reduciendo la mayor parte del riesgo que van a tener esos inversores, y por lo tanto estaríamos abriendo las puertas al sector eléctrico y abriendo las puertas a que esas subastas sean más competitivas. En cualquier caso, coincido plenamente que será fundamental supervisar el funcionamiento de esas subastas y hacerlo de manera que no sean vulnerables a que sean manipuladas por ninguno de quienes participen en ellas. Subasta sí, pero no cualquier subasta, ¿no? Exacto, yo creo que ese mensaje es fundamental. No tenemos tanto que discutir si subasta sí o no, que también es muy importante, sino entrar en los detalles. Cómo deben ser realizadas esas subastas, quién puede participar en esas subastas, deben ser subastas tecnológicamente neutras, o debe el regulador pronunciarse en cada momento sobre qué tecnología se está subastando, pueden ser utilizadas esas subastas como un mecanismo para la transición justa, etcétera. Es decir, son muchísimas preguntas muy ricas, muy interesantes, y yo creo y espero que a lo largo de esta década de transición energética, pues la propia práctica de la regulación nos vaya indicando los caminos, en cualquier caso abriendo la posibilidad de que tengamos discusiones como las de hoy y muchas otras para facilitar que esa transición energética se realice al menor coste posible, pero también con efectos distributivos positivos para el conjunto de la sociedad. Aprovecho para decir que algunos de los participantes, que no tengo ni idea exactamente cuántos son, supongo que en algún momento lo podremos saber, solo puedo decir que tengo en las últimas 2 horas 680 WhatsApps, lo cual quiere decir que igual hay alguna gente detrás mirando esto, pero era imposible abrirla a preguntas en tiempo real a los ponentes, porque hubiese sido inabordable completamente. Quiero hacer mención a esto. De hecho, ahora tocan dos alrededor del coronavirus, es absolutamente inevitable. Pregunta MP desde Barcelona: ¿es posible realmente un parón del país de meses por esto del coronavirus? ¿Qué medidas cree usted que se podrían tomar con el mercado eléctrico en una situación como esta? Bueno, yo creo que el primer mensaje que hay que lanzar, que también lo han adelantado el resto de participantes, Joan y José Bogas, en España no debe haber ninguna preocupación porque haya problemas del suministro eléctrico. Tenemos un sistema eléctrico absolutamente solvente y eficiente, y el suministro eléctrico no está en juego en ningún momento. Tenemos un amplio índice de cobertura, es decir, tenemos una capacidad suficiente de generación para atender la demanda, y además estamos precisamente en un momento en el que la demanda es mayor y la oferta de energías renovables es mayor. Por lo tanto, no debería haber ninguna preocupación a ese respecto. ¿Qué medidas se deberían tomar en el sector eléctrico? Bueno, las medidas que se deberían tomar, yo creo que se deberían tomar con o sin COVID. Yo creo que, como discutíamos antes, podemos estar ante periodos de precios de la electricidad en una senda descendente, y yo creo que lo que esto nos debe llamar la atención es sobre la necesidad de replantearnos cómo deben ser retribuidas las distintas tecnologías de generación eléctrica, y en particular las energías renovables, puesto que con estos precios, por el efecto de la demanda, por otro efecto que no he comentado, pero que también está ciertamente como telón de fondo, que es la caída estrepitosa de los precios del petróleo, cuestión que no es del todo ajena tampoco a la crisis del COVID. Podemos ver quizás alguna caída también en los precios del CO2, porque la caída de la actividad económica pues, también reduce la demanda de los permisos de los derechos de emisión en el mercado europeo de derechos. Es cierto que en estos momentos está funcionando el mecanismo de estabilidad, por lo tanto tampoco cabe esperar que haya una caída muy fuerte de los precios del CO2, pero todo ello son factores que suman a que cada vez más los costes, digamos, de las
tecnologías de los combustibles fósiles sean menores por las caídas del precio del petróleo, que acabará arrastrando el precio del gas, que ya está en niveles mínimos históricos, al precio del CO2. Todo eso va a hacer, por una parte, que el precio del mercado eléctrico español, con el que se retribuyen en estos momentos las energías renovables, vaya a caer, y además que relativamente a sus competidores fósiles, entre comillas, la ventaja de las energías renovables sea cada vez menor. Y eso no quiere decir que no tengamos que invertir en energías renovables, todo lo contrario, tenemos que invertir como se ha establecido en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y como por otra parte es absolutamente necesario para el cumplimiento de los objetivos medioambientales y también para que la transición energética sea, por cierto, en estos momentos una fuente valiosísima de actividad económica para reanimar nuestra economía desgraciadamente enferma. Por lo tanto, tenemos que seguir apostando por la transición energética y no podemos dejar que esta coyuntura de precios bajos ponga todo eso en riesgo. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es, sin COVID y con razón de más, con COVID, hacer una reflexión sobre cómo deben ser retribuidas esas energías para que efectivamente puedan ser económicamente viables por parte o para sus propietarios, porque eso luego para la sociedad son inversiones que son necesarias e imprescindibles. Otra pregunta, en este caso de Bienes de Valencia, Carlos, también alrededor del impacto del COVID, dice: ¿considera usted que la energía es un bien básico de primera necesidad? Si la respuesta es sí, que presumo que sí, entre otras cosas porque te conozco, ¿no le parece que situaciones críticas como la presente en una economía de mercado liberalizada deja fuera a muchos españoles? ¿Cuál debe de ser el papel del Estado? Bueno, entiendo que como parte del paquete de medidas que el Gobierno ha aprobado en respuesta a la crisis del coronavirus, ningún español va a ver su suministro eléctrico de suministros básicos cortado en estas circunstancias. El papel del Estado debe ser, insisto, con y sin coronavirus, el de planificar y el de regular. La planificación le permite al Estado establecer esos objetivos que en materia de energía es fundamental, que sean los objetivos a medio y largo plazo, y la regulación le permite al Estado dotarse de esos instrumentos que necesita para llevar a cabo la planificación. Estamos hablando, cuando hablamos de planificación, estamos hablando del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que establece esa senda de incorporación de energías renovables y otros activos necesarios para la transición energética, y cuando hablamos de regulación y de instrumentos necesarios para llevar a cabo esa planificación estamos hablando de subastas, estamos hablando de fiscalidad y por lo tanto el papel del Estado, en mi opinión, debe ser ese, debe ser el de ordenar, el de establecer unas normas de juego claras que eviten la retroactividad para que los inversores sepan que pueden invertir y que no se va a reducir la retribución que haya sido comprometida en el momento de la inversión. El Estado debe estar presente para asegurar, como decíamos antes, que esos mecanismos a los que se recurra, por ejemplo, las subastas, no son manipulables, es decir, que haya competencia entre todos para que los precios que acabemos pagando pues, sean los precios adecuados. Hablamos de las subastas. No deberíamos hablar de las subastas de manera genérica, sino de qué subastas. Bueno, pues efectivamente, si se diseñan las subastas de una manera u de otra, cuestión que también le compete al Estado, pues estaremos obteniendo unos efectos distintos sobre si se llevan a cabo las inversiones, dónde se llevan a cabo, con qué coste, en qué tecnologías, con qué efectos positivos sobre algunas de las comarcas que puedan verse afectadas por el cierre de las centrales convencionales, etc. Por lo tanto, por contestar de manera sucinta a la pregunta, creo que el Estado debe jugar un papel muy importante en la planificación y en la regulación del sector eléctrico con COVID o sin COVID. De hecho, la última pregunta que te vamos a hacer, yo creo que tiene un olorcillo semejante al anterior, pero de cualquier manera resulta para mí de muchísimo interés, estoy seguro para la gente que lo escucha, porque con esto hay mucha polémica, sobre todo a partir de nuevas figuras que vienen con la nueva directiva, sobre todo de comunidades tanto de generación como comunidades energéticas, ¿no? Pregunta Fernando desde Huesca. ¿Cree usted que sería mejor para los usuarios que las redes de transporte y de distribución fuesen públicas?
Pues efectivamente volvemos a la pregunta o a la respuesta anterior, Juan, como decías. Yo creo que no es tan importante la titularidad como la regulación. Públicas o no públicas, las empresas públicas, si no se cambia la regulación, estarían sometidas a la misma regulación, a las mismas normas. Me parece muy importante que la regulación que establece el despliegue y la retribución de activos tan importantes como son las redes de alta tensión y las redes de distribución, pues sea la correcta. Y por lo tanto creo que el énfasis debería estar en esa regulación y no tanto en su titularidad. Es cierto, como ocurre en el caso de Red Eléctrica, pues que además de digamos, la titularidad, porque los contratos regulatorios pues inevitablemente no siempre son completos porque hay muchas contingencias que no se pueden establecer, etcétera, pues es muy importante que el Estado mantenga una posición de control en la gestión, porque Red Eléctrica juega un papel fundamental en el sector eléctrico español como transportista único y como operador del sistema y también como una pieza central y fundamental en la transición energética. Por lo tanto, yo creo que la solución tiene que venir a través de una regulación adecuada y no a través de la propiedad o la titularidad pública de esos activos. En relación con este asunto, por ejemplo, me parece muy importante, por poner algún ejemplo que tiene que ver con la importancia de la regulación. El acceso a las redes, tema que es fundamental, como sabéis, pues para el despliegue de las energías renovables y para que ese despliegue se pueda llevar a cabo de una manera no discriminatoria. La regulación actualmente vigente, que le otorga un papel fundamental al interlocutor de nudo, que básicamente viene a ser en muchos casos el distribuidor, que es el propietario de las redes de distribución, pero que además está verticalmente integrado con la generación, pues es una regulación muy inadecuada, porque genera decisiones que no tratan a todos por igual y que distorsionan ese acceso a esas redes. Si esos distribuidores fueran públicos, pues seguramente ese problema se hubiera evitado, pero no es necesario que esos distribuidores sean públicos para evitar ese problema, porque ese problema se puede evitar en cualquier caso a través de una mejor regulación del acceso a las redes que otorgue la decisión final y única a un organismo que no esté en conflicto de intereses como es un distribuidor verticalmente integrado con la generación. Bien puede ser el operador del sistema o el propietario de la red de transporte, bien puede ser regulador, etc. Esto es por poner un ejemplo que los problemas no necesariamente se tienen que solucionar únicamente a través de la nacionalización, sino que se pueden solventar a través de una regulación. Qué debate más interesante. Me temo que será para otra. Natalia, un gustazo escucharte, un gustazo compartir este momentito contigo y con toda la gente que nos está escuchando. Muchas gracias y nos vemos pronto, espero. Muchísimas gracias, Juan. Creo que no te he dado las gracias, no os he dado las gracias a la Fundación Renovables por haber tenido esta iniciativa, me parece tan interesante, que nos une la comunidad energética. Creo que estamos muy unidos y es fantástico poder compartir estos momentos con todos vosotros. Y a ti, Juan, debo decirte que deberías plantearte tu futuro como locutor radiofónico o entrevistador televisivo, porque creo que tienes un futuro también muy brillante, además del resto de tareas en las que estás involucrado. Quita, te ciega la amistad, saca de ahí. Muchas gracias, Natalia. Un abrazo a todos. Y mantenemos todavía la plaza, seguimos en Madrid, en este caso con nuestro presidente, Fernando. Bienvenido, Fernando, a esta red virtual. ¿Qué hay, Juan, y todo el mundo que nos escuche? ¿Qué tal? ¿Cómo hace una persona inquieta como tú para mantener la calma metido en una situación como esta? Bueno, pues yo creo que como todos, intentando buscar rutinas. En mi caso, siempre he hecho teletrabajo y ahora me doy cuenta que he extendido mi jornada laboral, ¿no? Que he hecho más horas que le echaba antes. Y a partir de ahí, pues trabajo ahí todo lo que quieras. Y quizás también añoranza. Recordaba un tuit que puso Manuel Vilas, el escritor, diciendo que en estos momentos
se echaban cosas de menos, como pasear, como sentarte en una terraza, como hablar con los amigos en vivo, que antes no valorábamos y que ahora quizás valoramos en su justa medida, ¿no? Y en ese punto, pues yo creo que una de las cosas que más he hecho en falta es pasear por Madrid, sobre todo que ahora tiene una calidad del aire como nunca hemos tenido porque no hay circulación. Sí, bueno, seguramente. De hecho, sobre esto me permito la licencia de incorporar una conversación que tuve esta mañana con José Luis Gallego, un ambientalista muy conocido, buen amigo, al que le decía a José Luis, coño, yo creo que los pájaros están más felices con esto. Y él me decía, no, no es que estén más felices, es que ahora los miras. Entonces, bueno, quiero decir, efectivamente muchas cosas están cambiando a nuestro alrededor. Dice, la Fundación tiene un montón de proyectos muy interesantes en curso, con muchas entidades locales, muchas empresas nacionales en el ámbito de la eficiencia, del autoconsumo. ¿En qué situación quedan estos proyectos con Bueno, esta parada? la Fundación Renovable es una fundación de personas, no tenemos el músculo financiero que otras fundaciones tienen por tener empresas detrás. Hace ya 15 días optamos por teletrabajo y hacer un plan de contingencias de asumir y asegurar que todos nuestros compromisos, sobre todo con la gente que trabaja en la fundación, no tuvieran ningún riesgo. Somos conscientes que esta situación va a dejar en un segundo marco, en una segunda derivada, actuaciones que teníamos pendientes, que no habían salido todavía. Pero bueno, afortunadamente tenemos muchos proyectos en marcha, muchas líneas de desarrollo que vamos a seguir trabajando y quizás nuestra preocupación es que este pasar a ser una segunda derivada por la problemática real que ahora tenemos de sanitaria y de crisis económica que va a conllevar, pues deje la lucha de cambio climático en una segunda línea. Entendemos que esto sería un error porque no nos olvidemos de algo que la Agencia de Medio Ambiente Europea dice, que España ha tenido, por causas de mala calidad del aire, 38.000 muertes prematuras. Seguramente muchas de las personas que ahora se ven aquejadas e incrementadas sus dolencias, si hubiéramos tenido una política con una calidad del aire mejor, se verían menos incrementadas. Por esto no podemos dejar de pensar en el futuro. Vamos a empezar con las preguntas que venían dirigidas para ti, que también ha habido un montón de ellas y que hemos tenido que aglutinar unas cuantas, porque si no, estaríamos aquí mucho más tiempo. Dice Ramón Vergés, ¿con qué tecnologías de producción de energía procedente de fuentes renovables y cero emisiones debe contar el sistema eléctrico para poder suministrar energía adaptada a la demanda? ¿Realmente cree usted que es sostenible actualmente un modelo energético sin centrales térmicas o nucleares que den respaldo a las renovables? Esta pregunta, con esta formulación o con alguna otra, la han hecho 4 o 5 personas. Bueno, nosotros pensamos que no sobra ninguna de las fuentes de energía renovable y que en este modelo de transición, que no nos podemos equivocar, que cuando estamos en emergencia climática lo que sería un absurdo es hacer una transición lenta. Necesitamos, en cierta manera, tener la velocidad y el ritmo suficiente que el cambio demanda. Como decía, no nos sobra ninguna energía renovable. Sí entendemos que en esa transición, por ganar flexibilidad, va a haber energías como puede ser el gas, que en un corto periodo de tiempo, en un corto plazo, van a estar presentes. Con respecto a las otras, y lo que podíamos hablar y se preguntaba de la nuclear, ni está ni se le espera como fuente gestionable y mucho menos como fuente saludable. Sobre este tema también de proyectos de fuentes renovables, nos pregunta Fernando Guerrero qué opinión tiene sobre el proyecto de Corona del Viento del Hierro. ¿Cree que será viable en el futuro? Bueno, vamos a ver, en Corona del Viento es un proyecto, vamos a llamarlo especial, es un proyecto en un entorno especial, es un proyecto de hibridación entre una central de bombeo y un parque eólico. Creemos que es un proyecto y es un proyecto tremendamente interesante que está facilitando que Hierro tenga un mix de generación
100% renovable o que pueda tener un mix de generación 100% renovable. Lo que no podemos pensar es en la extrapolación de este tipo de proyectos a toda la geografía nacional. Esto no significa que no se busquen emplazamientos, no significa que la hidráulica ayude a la eólica y a la fotovoltaica, igual que puede ayudar la termosolar a la biomasa, a mejorar la gestionabilidad del sistema. Es un esfuerzo que todos tenemos que aprender, es una magnífica experiencia que ha tenido un éxito y que no tenemos que aprender fundamentalmente de toda la explotación de un sistema, vamos a llamarlo una red débil, como puede ser la Isla del Hierro con este tipo de iniciativas. Vamos, que resulta interesante estudiar el proyecto con independencia de que no sea extrapolable, lógicamente, para todo el territorio. Por supuesto que sí, las enseñanzas de hibridar fuentes, vamos a llamarlo con aleatoriedad en origen, con un bombeo, como lo va a ser esas fuentes con baterías o con la gestión de la demanda, es el futuro que tenemos por delante. Yo creo que cualquier tipo de experiencia que nos ayude a mejorar la gestionabilidad del sistema, lo que va a significar es no sobredimensionar las inversiones que vamos a necesitar. Y en este punto yo no solamente hablaría de la gestionabilidad de la oferta, sino sobre todo de la gestionabilidad de la demanda y el papel que todos tenemos que acometer como consumidores. Nos pregunta Pilar San Pietro desde Radio Televisión Española. ¿Qué impacto cree que puede tener en el sistema del consumo actual con la situación de confinamiento de todos en casa? Ya varios de los panelistas de esta tarde han hablado un poco sobre esto, pero ¿tu opinión, Fernando? Yo creo que lo ha dicho Natalia, lo ha dicho José Bogas, lo ha dicho Joan al principio. Está claro que España se va apagando, Vamos viendo como cada día, como la ha pasado Italia, el descenso de actividad, sobre todo en el sector servicios, va a ir reduciendo la demanda. Pero yo quiero ser positivo y esa reducción de la demanda y la existencia de un mix de generación renovable lo que nos va a permitir es experimentar que esa cobertura de la demanda cada vez sea con más fuentes renovables. Creo que el operador del sistema, que es Red Eléctrica, va a tener un ejemplo magnífico sobre cómo poder integrar cada vez mayor porcentaje de energías renovables dentro del mix de generación. Y este es un tema que va a ser así, o sea, por supuesto, no hay ningún riesgo ni ningún elemento de incertidumbre con respecto al funcionamiento del sistema, como antes ha dicho, pero yo creo que es importante tener claro que vamos a ir bajando y tener claro que vamos a ir aprendiendo cómo se gestiona un mix cada vez más renovable y cada vez más con más aleatoriedad en origen. Nos pregunta también Lola desde Madrid, algo que también fue recurrente en varias preguntas de una manera o de otra con el responsable de IDAE. Pregunta, ¿qué opinión tiene la Fundación Renovables sobre los planes de estudio de los escolares españoles al respecto de las fuentes de generación y el cambio climático? Bueno, yo creo que este es un tema tremendamente importante, lo decía John Groizar, pero nuestra experiencia con un proyecto que además que hemos titulado Pedagogía de la Energía, que llevamos 2 años trabajando con la Universidad de Málaga, ha sido clara. Los contenidos vamos a llamarlo en relación con energía, que nuestros jóvenes y nuestros niños están teniendo, yo creo que no se ajustan a una realidad de futuro. Primero, son contenidos en los que la energía solo existe como oferta centralizada. Es decir, el papel del consumidor es inexistente. Y si algo tenemos que enseñar a los niños y a los jóvenes es que nosotros como consumidores tenemos un papel muy importante, ya no solo consumiendo de forma responsable, sino siendo elementos activos dentro de un sistema que no puede considerar más la energía solamente como un negocio, sino la energía como un bien de primera necesidad. Por esto nosotros como fundación hemos puesto un especial hincapié y llevamos, como os decía, más de 2 años trabajando en una iniciativa y viendo los distintos elementos curriculares y contenidos de libros y desgraciadamente creo que en muchos de los casos están todavía en la edad de piedra, entendiendo que no llegan a cubrir las mínimas necesidades de la educación, de la formación, de la información veraz de cuál es el mundo que viene. Y yo creo que si queremos cambiar nuestro futuro, tenemos que educar y formar
a la gente en esta línea. Un elemento especial que a mí no me gustaría dejar pasar es el tema de la formación profesional. Vamos a una actividad energética diversificada que se va a generar cantidad de puestos de trabajo en líneas muy distribuidas. Y estamos viendo que, salvo algunas comunidades autónomas, no se está apostando por ir formando nuevos cuadros, por ir formando nuevos operarios que se puedan ganar la vida en lo que va a ser el futuro, que va a ser la eficiencia, rehabilitación, movilidad o energías renovables, generalmente autoconsumo o instalaciones, vamos a llamarlo como bombas de calor, etcétera, etcétera. Tenemos que romper muchos de los elementos que nos anclan a un pasado que ya no existe. De hecho, a mí hay una cosa que me resulta muy esperanzadora y es que con la que está cayendo, para este evento hayan llegado 3 o 4 preguntas preguntando sobre los planes de estudio de los chavales para hablar sobre cambio climático y sobre energías renovables. Me parece francamente esperanzador, desde luego. Pregunta Samuel desde Barcelona. 2 últimas preguntas, Fernando. Usted ha publicado, usted ha publicado un artículo ayer mismo en el que decía que este es un buen momento para favorecer el impulso de renovables, porque el petróleo está en mínimos históricos. ¿Realmente cree que se pueden tomar medidas de ese calado en una situación tan crítica como la que vivimos? Ya Natalia también ha contado algo sobre esto hace un momento. No solamente se pueden, yo creo que se deben. Es decir, esta fase ya la hemos pasado. Del año 86 al año 2004, le hemos pasado, vamos a llamarlo, después de la crisis, la caída de la demanda con la crisis de 2007-2008, y nunca hemos sabido aprovechar a nivel de política energética que trasladar los precios del petróleo al consumidor final lo único que ha provocado ha sido momentáneamente un incremento de consumo, no muy grande porque es bastante inelástico el precio con la demanda. Y yo creo que sí tendríamos que empezar a hacer vasos comunicantes. Cuando el precio del petróleo vuelva a ser caro, entonces no podremos actuar sobre él porque sería presionar sobre las economías domésticas. Ahora yo sí que creo que debemos hacer en bienes sustitutivos, bienes de intercambio. Normalmente actuar cuando las crisis, pues lo estamos viendo lo que está pasando ahora, actuar de forma instantánea, sobrevenida, sin controlar la situación, porque no se pueda controlar o porque no lo hemos planificado, creo que nos debe hacer aprender y enseñar que en estos momentos, no por el coronavirus, sino por una pelea geoestratégica entre distintos países productores. No olvidemos, nosotros tenemos una dependencia de energía final de más del 80%. Nuestra balanza comercial para un precio de 60 euros en el año 2018 estuvo en 25.000 millones de euros de balance de déficit comercial. No podemos permitirnos que un país como España, que carece de combustibles, ya no por criterios de sostenibilidad, que también, sino por criterios económicos, estemos apostando por un combustible que no tenemos, que es derivados del petróleo, que no tenemos y además no es sostenible. Yo creo que el momento de trabajar es ahora. Vamos a tener que sacar unos presupuestos del Estado que reflejen la situación actual y las derivadas del coronavirus y de la situación de crisis económica que va a conllevar. Y esos presupuestos, bajo nuestro punto de vista, sería un gran error que no miraran también al futuro y que no fueran poniendo los ladrillos suficientes para que el futuro esté dentro de los marcos de las disponibilidades económicas y energéticas que tenemos. Sí, creo que se podría concluir esta pregunta con que tiene que haber futuro después del coronavirus. Tiene que haber más futuro del coronavirus. Es que hay futuro después del coronavirus. Si no lo hay, mal vamos. Mal vamos. Pregunta Joan, y es la última pregunta que te hacen, y esta probablemente también hubiese tenido su chispa preguntársela al consejero delegado de Endesa. ¿Cree realmente que en el futuro próximo el sistema clásico va a permitir la participación más activa de los ciudadanos? Autoconsumo, contadores inteligentes, comunidades energéticas, ¿o cree usted que va a ser más de lo mismo? Bueno, a mí me da igual que lo permita o que no lo permita. La realidad, ponerle puertas al campo, creo que es un gran error. Y lo que sí está claro es que todos tenemos un teléfono móvil y si comparamos cómo lo utilizábamos hace 5 años o cómo lo utilizamos ahora, nadie puede decir que
que no haya cambiado sustancialmente nuestra forma de vivir. Está claro, y antes me refería cuando hablaba de la educación, está claro que el consumidor tiene que ser activo, que el consumidor tiene que tener en su mano todas las herramientas necesarias para poder ser activo. La compañía tradicional o no tradicional que no sepa ver que tiene en el consumidor, en su cliente, un activo, lo perderá. Y en este punto, bueno, pues se resistirá más o menos. El que se resista perderá, el que no se resista ganará. Yo creo que este es un punto inexcusable. La disrupción de fenómenos tecnológicos como puede ser Internet de las cosas, la fotovoltaica, el almacenamiento, el vehículo eléctrico, es imparable, pero sobre todo para mí lo que es imparable es la aceptación social por las nuevas tecnologías y por las nuevas formas de trabajar y de pensar. Yo creo que el futuro es del consumidor y nosotros todos como consumidores tenemos que pelearlo porque así sea. Es nuestra capacidad, es nuestro empeño y no lo podemos dejar escapar. Mira, la verdad, teniendo en cuenta que era la última pregunta, te ha quedado muy de cierre de Fundación Renovables. Quiero decir, te ha quedado francamente. De hecho, antes de que despida, te doy un minuto para que, como presidente de organizador de esta nueva historia que hemos montado hoy, puedas decir algo. Bueno, lo primero es sumarme a las palabras que decías de, por supuesto, nuestra solidaridad y nuestro pensamiento para la gente que lo está pasando mal. Creo que tenemos un reto como país y como sociedad importante que entre todos tenemos que conseguir sacar adelante. Y segundo, pues agradecer no solo a Joan Groizar, a José Bogas y a Natalia Fabra el que hayan estado con nosotros, sino sobre todo a la gente que lo habéis hecho posible, fundamentalmente tú, Juan, Ismael y todas las personas de la Fundación, que sin ellas este evento pues no sería posible. Y animaros, ya sé que es un atraco, a que lo hagamos más de forma más continua. Ahora no se te oye bien, ahora no se te oye bien. Hay ruido de Creo fondo. que las buenas noticias siempre y las buenas acciones siempre hay que repetirlas, y creo que la labor que habéis hecho es para aplaudir y para poder contrastar, primero que todas las opiniones son válidas y que en un mundo que dialoga siempre hay solución. Muchas gracias, Fernando. Gracias a vosotros. Bueno, ahora sí, esto ha llegado a su fin. Quiero agradecer muy sinceramente a todo el equipo que ha estado detrás, cada uno desde su casa. Quiero agradecer muy sinceramente también a todos los que han participado en el acto, también a todos los que nos habéis estado siguiendo desde casa. Mucho ánimo a todos. Nadie mejor que nosotros sabe que los problemas se resuelven con energía. Así que, bueno, esperamos que esto haya servido para daros un poco de normalidad a una situación tan horrible y tan terrible, y darnos entre todos un poco de calorcito humano, de calorcito renovable, y hacer que esto pase un poquito más deprisa. No estoy muy seguro, porque como llevo aquí 2 horas delante de la cámara hablando con vosotros, no estoy muy seguro cómo ha ido por detrás y cuánta gente ha estado viendo esto, pero a mí me huele que el resultado ha sido muy interesante y no creo que sea aventurado pensar que lo podamos repetir, aunque de esto seguramente me arrepienta cuando me arrepienta de haberlo dicho. Por desgracia, nos queda una temporada en casa y será bueno que nos volvamos a ver hablando con más personas relevantes de nuestro tema preferido. Yo qué sé, quizás periodistas, quizás juristas. Hoy alguien muy conocido me decía que por qué no facultativos. Por supuesto, aceptamos sugerencias. Estaremos aquí. Muchas gracias a todos.